Del pit al plat. Vamos a ver pautas respetuosas para ofrecer la alimentación complementaria. Lo vamos a dividir en dos partes y me presento. Yo soy Lupe Palau, soy pediatra especializada en lactancia y colaboro con la Asociación Mamare. Este taller lo ofrecemos cada cierto tiempo en nuestros grupos y ahora también a través del canal YouTube. Vamos a ver la importancia de la alimentación infantil y que ésta sea saludable. Los objetivos de la alimentación infantil saludable son, por un lado, satisfacer sus necesidades nutritivas, que no solo son mantenerse, sino que además el niño se tiene que desarrollar y madurar. También es importante que le ayuden a mantener su estado de salud presente y a prevenir problemas futuros, tanto carenciales como enfermedades por exceso o por desequilibrio. Es muy importante la alimentación desde el primer momento y deja un pozo de por vida. Por otro lado, pensemos que la alimentación satisface necesidades afectivas y de relación y de contacto humano. Para el bebé es muy importante el momento de la alimentación, el placer que siente, la sensación de intimidad. Es algo que no se debe de perder cuando ya aparecen otros alimentos nuevos y el niño los tiene que conocer. No podemos cambiar ese momento íntimo y afectuoso por un objetivo simplemente de que el niño ingiera alimentos. O sea, no podemos desvirtuarlo. Y por otro lado, es una oportunidad para empezar a crear en el bebé y en el niño buenos hábitos alimentarios y nosotros, que estamos motivados, recuperarlos, potenciarlos. O sea, es un gran momento para aprovecharlo toda la familia y habituarnos a tener buenos hábitos. Miremos este bebé cómo contempla a su madre y cómo el momento de la alimentación no solamente es rellenarse, ¿no? Es mucho más. Y lo hace en cada toma, ¿no? Esa sensación de adoración, de placer. Está previsto que el alimento produzca en ese momento una sensación de intimidad, de compañía, ¿no? Es algo que nos gusta hacerlo toda la vida, no solos, sino acompañados y aprovechando la ocasión para relacionarnos, para compartir. Y es muy buena idea que los bebés estén invitados a la mesa desde el primer momento. Fijémonos en estos bebés cómo se tocan, cómo en ese momento de la toma se buscan y lo hemos visto tanto en niños que maman siendo de la misma edad, como estos mellizos o gemelos, como en hermanos de diferentes edades que maman también a la vez, haciendo tándem, y cómo siempre se tocan durante las tomas. Fijémonos también en el hermano mayor o el niño mayor que está observando con curiosidad lo que está sucediendo, les atrae mucho y constantemente vemos esas miradas, ¿no? De curiosidad, de interés, y lo hacen además sin ningún tipo de reparo, porque el momento de ver amamantar es algo precioso y que después espontáneamente les surge la necesidad de hacerlo con sus muñecos, con sus peluches, de manera natural, imitando, porque como tantas otras actividades, comer también es imitar. Vamos a ver en qué momento es conveniente ofrecer alimentos complementarios a nuestro bebé. ¿Por qué necesita más alimentos y a partir de cuándo? Bueno, pues por un lado vemos que a partir de los 6 meses se amplían sus necesidades. Más que un aumento en cantidad, es una ampliación, porque el aumento en cantidad, simplemente mamando más, sería suficiente. Pero la ampliación lo que nos dice es que necesita que aparezcan en mayor proporción algunos nutrientes que están en otros alimentos. Por otro lado, a partir de los 4 meses ya tenemos un margen en el que la mayoría de los niños, si no es que tienen alguna patología o han sido prematuros, ya tienen maduras sus funciones renal y digestiva. Con lo cual, de los 4 a los 6 meses tenemos ese margen de seguridad que aunque hasta los 6 meses no sea necesario, ya sabemos que el cuerpo está suficientemente preparado con antelación. Por otro lado, sabemos que entre los 6 y los 12 meses hay un periodo especialmente sensible de aprendizaje
en el que tienen mucha curiosidad por experimentar con las texturas de los alimentos, por de alguna manera investigarlos con todos sus sentidos, no solamente con el gusto. Y es un periodo, igual que lo es, por ejemplo, el de empezar a gatear o el de empezar a andar, pues es un periodo especialmente oportuno para ofrecerles esos alimentos nuevos. Porque comer es especialmente explorar. Más que ingerir, al principio es explorar. A ellos les gusta y necesitan llevarse por sí mismos los alimentos a la boca, tanto en su formato original como si los utilizamos los ofrecemos con ayuda de una cuchara. Vemos que enseguida pues intentan que esa cuchara no seamos nosotros quienes se la demos, sino que sean ser ellos. Y es que las manos las utilizamos desde el primer momento, tanto para mamar como para tomar un biberón. Vemos que los bebés parece que se lo quieran autoadministrar, ¿no? Es algo que a veces choca a las familias. Dicen, mira, parece que se lo quiera tomar él solo, ¿no? Y esas manitas en el pecho que desde el primer momento nos hemos dado cuenta de que cuando le ponemos el pezón en la boca, pues a veces no sabemos cómo hacer para que las manos no las pongan en medio, ¿no? Entre el pezón y su boca. Y es porque realmente necesitan tenerlas muy cerca. Y eso lo necesitamos toda la vida. Fijaros que si ahora mismo dejamos que alguien nos alimente sin nosotros participar, imaginemos que tenemos las manos detrás y que nos da de comer con una cuchara y nosotros simplemente tenemos que abrir la boca, vamos a tener sensaciones muy diferentes a lo que a lo mejor imaginamos. Igual está la cuchara demasiado llena, demasiado alta, nos la mete muy adentro. Bueno, os animo a experimentarlo, a decirle a la persona con la que convivís que os dé de comer con una cuchara y veréis la sensación tan particular que nos produce. Realmente ellos lo que quieren es manejar el plato, los cubiertos, las manos a su manera. No lo hacen de una manera muy ortodoxa, pero es lo que necesitan, hacerlo por sí mismos. Vamos a ver un vídeo muy interesante. Vemos como este bebé que se toma su primer yogur. Al principio la mamá se lo ha dado con una cucharita. Tiene más interés en jugar que en comer al principio, pero bueno, ahora ya introduce las manos y vamos a observar, ¿vale? ¿Qué sensaciones le produce? Bueno, también está experimentando con las manos lo pegajoso que es el yogur. Va notando esa textura. Ahora frotará con la otra también. Repite. Cada vez moja más trozo de mano. Le hace gracia. Y ahora vamos a ver cómo aprende a contar. Un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos y otra vez el cuarto. Bueno, fijaros la diferencia entre darle nosotros cucharadas distraído con una pantalla o con un cuento a esta experimentación. Bueno, en 2003 la OMS publicó esta Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, en la que decía que a partir de los 6 meses hay que ofrecer alimentos que sean nutritivos, accesibles, seguros y adecuados a la edad. Fijaros que no habla de alimentos concretos, no nombra ninguno, simplemente dice que sean nutritivos. Nutritivo significa que sea denso, que sea un alimento que tenga una alta concentración de nutrientes, que no sea una sopa muy diluida. Luego, accesibles, que estén en el entorno de la familia, que no haya que ir a buscarlos muy lejos. Que sean seguros, en el sentido de que no haya riesgo de atragantamiento o de intoxicación. Y que sean adecuados a la edad, que es lo que normalmente a las familias nos preocupa. ¿Qué le damos?
Y la OMS nos dice que hay que ir incrementando progresivamente la variedad tanto de texturas como de sabores, de aromas y de apariencia. Y no nombra ningún alimento concreto. Eso sí, hace hincapié en que hay que mantener la lactancia materna a demanda. No habla de sustituir tomas por alimentos, sino de ofrecer alimentos al niño pequeño de 6 a 8 meses 2-3 veces al día, a partir de los 9 meses 3-4 veces al día, alimentos familiares, cercanos, nutritivos, seguros, pero manteniendo las tomas de pecho a demanda. ¿Y hasta cuándo? Se recomienda lactancia materna hasta al menos los 2 años. Los primeros 6 meses en exclusividad y a partir de los 6 meses complementada con alimentos. Porque los nuevos alimentos son complementarios. La leche sigue siendo el alimento fundamental durante los primeros 2 años. Quiere decir que no se puede sustituir por ningún otro alimento complementario. Lo que aporta la leche no está en ningún otro alimento complementario. Así que come otras cosas, pero el alimento fundamental sigue siendo la leche. Aún así, hay bebés que no están listos para aceptar esos alimentos que les ofrecemos hasta, generalmente hasta los 8 meses. Hay muchos que no los aceptan. De hecho, hay bastantes niños que entre los 6 y los 8 meses tienen una cierta resistencia y ya en 2005 la Academia Americana de Pediatría publicó un artículo en este sentido. ¿Y nuestro hijo cuándo está preparado para que le ofrezcamos alimentos? Las señales son que pueda mantenerse sentado, no hace falta que esté sentado sin ningún tipo de ayuda, o sea, simplemente con que esté erguido, que lo podamos sentar en nuestro regazo o en una trona y se mantenga su tórax erguido, que muestre interés por los alimentos, por los nuestros, por los que comemos los adultos o cuando los ve cercanos a él. También que acerca las manos a esa comida y hace intento de llevársela a la boca. Muchas veces estás con un bebé, estás comiendo y tienes la sensación de eso, de que se le hace la boca agua, de que te lo intenta quitar, ¿no? de infinidad de formas y que parece que realmente te lo está pidiendo a gritos, ¿no? Y otra señal importante es que cuando se acerca un alimento a la boca, una cuchara, no hace un reflejo de como intentar defenderse, ¿no? O sea, es un reflejo que se llama reflejo de extrusión lingual, que es como intentar escupir o intentar que no entre nada, ¿no? Ese reflejo realmente es para eso, para evitar que entren alimentos que no sean apropiados, como, ¿no? Cualquier sólido. Y los primeros meses, pues protege al bebé de que bueno, pues pueda ingerir de una manera inadvertida algún alimento inapropiado. Entonces tiene ese reflejo de extrusión. La OMS en 2010 hace otra publicación y va un poco más allá, ya no habla de las características de los alimentos, sino que también habla de cómo tiene que ser el momento de la alimentación, ese momento especial, ese momento íntimo, y recomienda que sea una alimentación perceptiva, basada en la conexión, o sea, es importante que haya contacto visual entre la persona que está ofreciendo los alimentos y el bebé, que sea una conexión afectuosa, que se conozcan las señales ahora veremos, las señales que nos puede mostrar el niño y que seamos sensibles a esas señales, que se le respete tanto a nivel de aceptación, si le gusta, le disgusta, o a nivel de no apresurarle, de darle tiempo, tanto en la comida presente como en darle tiempo a que acepte las cosas que en un primer momento pues rechaza. Y por otro lado, que esté adaptada a sus necesidades. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes que nada, reivindicar que comer es un placer,
No tendría que avergonzarnos nunca decir que nos gusta comer. Comer es necesario y tiene que ser un placer porque todas las cosas que necesita nuestro organismo para sobrevivir son placenteras. Y para ellos además todo es jugar y comer no podía ser menos. El bebé va a aceptar mejor los alimentos nuevos si se los ofrecemos de una manera calmada y positiva, si reconocemos esas señales que comentábamos, si somos sensibles a las señales de hambre y de saciedad. Fijaros la diferencia entre estos dos bebés, la boca tan abierta y que se va a comer la cuchara y todo, o el otro bebé que parece desinteresado, no sabemos si saciado o bueno, no parece que tenga mucho interés en esa cucharada. Las señales de aceptación, ¿no? De placer, de ilusión por ese sabor, o de rechazo, de disgusto. Y hay que ser especialmente observador o observadora porque, por ejemplo, este bebé de abajo está girando la cabeza, me parece que no tiene interés por tomarse esa cucharada, pero la mano la tiene en el plato, o sea que igual lo que nos está diciendo es que quiere comérsela de otra manera. Así que hay que saber que aceptará mejor los alimentos si le permitimos autonomía. Y en este sentido, hay una corriente reciente que se llama alimentación complementaria guiada por el bebé, en inglés BLV, Baby Led Weaning. ¿En qué consiste? En que es el bebé quien dirige el proceso de cambio hacia la alimentación variada. No somos nosotros quienes decidimos lo que va a comer el niño, sino que le damos varias opciones y es el bebé el que elige y se lo lleva a su boca. ¿En qué se basa? Las bases fisiológicas del BLV es que hacia los 6 meses la mayoría de los bebés ya se mantienen sentados, pueden coger objetos con la mano y llevárselos a la boca. Y sobre esa edad además muchos pueden aplastar con labios y encías, aunque no tengan dientes, los alimentos blandos y tragarlos. ¿Cómo lo hacen? Los van aplastando, los van convirtiendo en puré dentro de su boca. De hecho, hacen muchos movimientos como con la lengua, con la mandíbula, de masticación, le dan vueltas a ese alimento y cuando nota el bebé que se acerca hacia el paladar un trozo demasiado grande, le da una arcada. O si el sabor, la novedad, si algo no le disgusta, le da una arcada. Es diferente al atragantamiento. ¿Por qué es diferente? Porque la arcada indica sensación de náusea. Se pueden poner los ojos un poquito rojos, como llorosos, y el niño hace esfuerzos por sacarlo de la boca, por hacer justamente como ese gesto de angustia. Nos puede inquietar, pero realmente el bebé está respirando, el bebé está haciendo ruidos, no cambia de color, como mucho se puede poner un poquito rojo. No hay que hacer nada, hay que esperar que lo saque espontáneamente, aparte de que para ellos esa sensación no es desagradable. La arcada es un reflejo, igual que el reflejo de protusión lingual, de extrusión, para que no llegue a entrar, y en este caso es para que no pase más adentro el alimento que ya está en la boca y no está suficientemente aplastado o no está suficientemente ablandado. Entonces es un reflejo de seguridad. Vamos a ver un ejemplo. Se está comiendo un trozo de tomate y vemos como tiene un trozo en la lengua, y ahora veremos cómo hace la arcada. Es en los gestos que hace, el niño está respirando normalmente, no cambia de color, hace un poquito de carita de angustia, lo ha tirado hacia afuera, pero normalmente lo que suelen hacer es volverlo a coger y volvérselo a meter. Eso es una arcada normal y lo van a hacer muchas veces
con los alimentos, muchas veces, porque realmente, especialmente con la alimentación sólida, necesitan hacerlo pues precisamente pues eso, para ir dándole tiempo a ese alimento a que se aplaste bien y a tragarlo. Entonces tenemos que tener paciencia y saber que es normal y que no tiene nada que ver con el atragantamiento. El atragantamiento es un paso de alimento o de líquido o de un objeto hacia la vía aérea, o sea que ya ha pasado mucho más adentro, no está en la boca, sino que está en el inicio de la tráquea, y en ese momento lo que notamos es una tos intensa, una tos sofocante, con cambio de color, o a veces no hay tos si la obstrucción es completa, y en ese momento lo que vemos es que cambia de color, los ojos se salen de las órbitas porque el niño tiene sensación de ahogo, y en ese momento tenemos que actuar y hacer una maniobra de desobstrucción, ¿vale? Que es que la podemos aprender en un curso de primeros auxilios, que es muy conveniente hacerlo con en cualquier familia, no por dar alimentación sólida, baby led weaning, sino simplemente porque tenemos un hijo y en cualquier momento puede introducirse en su boca un juguetito, un alimento pequeño, algo que haya pillado por casualidad, ¿no? Entonces es importante aprender a hacer esas maniobras, pero también en este caso distinguir lo que es el atragantamiento acompañado de tos, de falta de respiración, de sensación de urgencia vital, a esto que son gestos de náusea o de, pues eso, de arcada, pero que realmente no comportan absolutamente ningún riesgo. Bueno, las bases fisiológicas que estábamos comentando, también una muy importante es que con el BLV cada niño sigue su propio ritmo y no viene impuesto desde fuera, o sea, no hay un calendario que cumplir o una cantidad X, ¿no? que darle, y que puede ser poca, mucha, para ese bebé. Entonces es él el que se autorregula. Las precauciones que tenemos que tener es evitar alimentos, por supuesto, duros o pequeños. ¿Cuáles serían estos alimentos que no serían apropiados? Pues cualquier alimento que sea redondo, que sea de consistencia, que no se aplaste entre nuestros dedos, o que rebote, ¿no? Por ejemplo, pues si te imaginas cómo es el jamón york, pues cede si lo cogemos entre los dedos, pero luego como que vuelve, ¿no? a su origen, o sea, no se queda totalmente plano. Pues ese no sería un alimento apropiado para empezar. Tienen que ser alimentos que se aplasten totalmente, como sería el brócoli cocido, la zanahoria cocida, el aguacate, puede ser también el pan un poco blandito de un día para otro. O sea, hay muchos alimentos que se pueden ofrecer desde un primer momento, y que no comportan ningún riesgo. El tomate, por ejemplo, muy maduro, el plátano. Entonces, alimentos especialmente arriesgados son los redondos y los que son muy consistentes o se parten en trozos pequeños, como puede ser la zanahoria o la manzana. Y por supuesto los frutos secos. Los frutos secos es un alimento totalmente prohibido entero, frutos secos enteros o troceados, hasta que cumplen por lo menos de 4 a 5 años. Y todos los niños han de estar acompañados mientras comen, pero no solamente se hace en BLV, cualquier niño mientras está alimentándose tiene que tener compañía. Por supuesto, le estamos dando cucharadas, vamos a estar con el bebé, pero ha habido casos de atragantamiento comiendo cucharadas, pues por ejemplo, por dar una cucharada cuando el bebé estaba llorando, estaba abriendo la boca, estaba en ese momento rechazando a lo mejor la cucharada, y aprovechando que estaba llorando, pues se le ha introducido una cucharada que ha ido directamente a la tráquea y que ha producido una asfixia. También a veces pues por un pedacito de un hueso o algo que se ha quedado en ese puré sin triturar, y también ese bebé se ha podido atragantar. O sea, no, de hecho los estudios no nos dicen que es más frecuente el atragantamiento en niños que hacen BLV que en los que no. Es similar lo que son los momentos
de accesos de tos o de, ¿no? o de sustos. Bueno, en la práctica hay que sentar al bebé en la mesa familiar en el mismo momento que come la familia, o bien en el regazo o bien en una silla alta, y dejarle a su alcance alimentos seguros. La idea es compartir la comida, hacer una comida que sea para la familia y que el bebé, bueno, pues tome los alimentos que sean aptos para él y sin condimentos. Y compartir ese momento de encuentro sin estar pendientes de darle nosotros de comer, de darle una comida diferente a la nuestra y que esté totalmente triturada y muchas veces toda mezclada en la que no se distinguen los diferentes sabores, ¿no? de lo que lleva ese puré. Es importante confiar en su capacidad de autorregularse y en sus habilidades crecientes. Se han hecho estudios en los que se ha visto que los bebés a lo largo de una semana, si se les ofrecen alimentos y puede elegir, van complementando los alimentos que ingieren durante la semana, de manera que al final de esa semana han ingerido una variedad de alimentos y complementarios entre sí y que realmente se considera que es adecuada, ¿no? O sea, que se han sabido autoadministrar, ¿no? Que a veces pensamos que solamente van a comer pues lo que más les gusta, ¿no? Y lo que nos dicen los estudios es que realmente cuando no se utilizan condimentos que den cambios de sabor más salado, más dulce o especialmente pues eso con saborizantes, que lo que son el sabor natural de los alimentos hace que el bebé sea más capaz de regularse, ¿no? de tomar una alimentación variada y equilibrada. Y nuestra obligación es ofrecerla y la del bebé simplemente aceptarla y decidir la cantidad que toma. Y vemos que las habilidades pues van creciendo y llega un momento que se pueden comer pues alimentos que al principio no se les ofrecemos, como por ejemplo este trozo de pechuga o el arroz. Los estudios nos dicen que protege del gusto por alimentos muy dulces, porque normalmente se ofrecen alimentos menos procesados, alimentos más originales, tal como vienen de la naturaleza. También previene la caries porque tiene el diente menos contacto con alimentos farináceos, o sea, de pues tipo papillas, ¿no? que se quedan más pegadas a la superficie del diente. Entonces, además, el hecho de masticar los alimentos, de darles vueltas en la boca, con la lengua, con la mandíbula, previene esa caries. El estropajo de los dientes es la lengua y la saliva es el jabón, o sea que todo lo que hagamos con nuestra lengua va a ayudar a mantener esos dientes con la superficie más limpia y menos proclives a la caries. También previene maloclusiones dentarias, precisamente por ese esfuerzo que hace el niño desde el principio. Pensemos que la digestión empieza en la boca y que si damos papillas estamos saltándonos esa parte de la digestión, la insalivación, que también es muy importante la saliva para la digestión. Así que el BLV protege también de todos estos problemas de los dientes, ¿no? Y después se ha visto también que previene de tensiones en la mesa, o sea que hace que el momento de la comida sea mucho más fluido y pues eso, menos estresante. En ese sentido, en noviembre de 2018, la Asociación Española de Pediatría publicó estas recomendaciones sobre la alimentación complementaria y se publicaban los distintos artículos que hablan de lo que nos dice la evidencia científica sobre el BLV. Lo que se ha constatado hasta hoy es que las familias que optan por el BLV suelen esperar a los 6 meses para comenzar la alimentación complementaria, o sea que es una ventaja porque la OMS nos recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva y el BLV pues de alguna manera ayuda a que estos bebés estén hasta ese momento en que ya adquieren habilidades para estar sentados, para coger alimentos, pues estén alimentados con leche materna exclusiva. También favorece
que se mantenga esta lactancia materna durante más tiempo, porque muchas veces las primeras comidas, en las primeras semanas, toman poquita cantidad y bueno, tenemos la tranquilidad de que la leche materna va a rellenar pues lo que falte, ¿no? De manera que, como sabemos que los alimentos son complementarios, pues el niño que toma pecho va a seguir tomando todo el que necesite hasta completar el 100% de sus necesidades. También la evidencia científica nos dice que favorece la alimentación perceptiva, esta alimentación basada en señales que comentábamos, ¿no? Es porque bueno, pues el bebé es el que realmente decide lo que lleva a su boca. Es imposible sobrealimentarlo. También favorece la preferencia por esa comida variada, más original, más sana, tal como viene, ¿no? En su envase original, tanto a medio como a largo plazo. Aunque esto depende de la dieta familiar. Si en esta familia se comen alimentos procesados, se comen alimentos insanos, está claro que el bebé no va a estar protegido por el hecho de hacer BLV. O sea que hay que tener cuidado también en qué es lo que en esa familia se come para poder ofrecerle al bebé justamente ese tipo de alimentos saludables y que sabemos que luego los disfruta, ¿no? Y se come un melocotón, se come una pera, pues saboreándola, pero claro, tiene que tener posibilidad de conocerla. También está muy claro que aumenta la satisfacción familiar. Las familias que hacen este tipo de sistema de alimentación tienen la sensación de que el niño es menos mal comedor, ¿no? El típico niño pues que es que no me come nada, ¿no? Esta frase pues es mucho menos frecuente cuando se hace BLV. O sea, la sensación es que prueba muchas más cosas. A lo mejor no comerá mucha cantidad, eso depende de cada niño. Hay algunos que comen mucho, otros menos, pero sí que prueba y disfruta comiendo. Y parece una buena estrategia para fomentar hábitos saludables desde la primera infancia, pero es verdad que hacen falta más estudios para ver qué efecto tienen el aumento de peso, ya que se ha visto que en general suelen ser niños más delgados, pero también dependiendo también de la dieta familiar y de un poco del estilo del niño, en algunos niños hay tendencia a un peso más elevado, o sea que no es cierto que siempre vayan a crecer más delgados, o sea que esto es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Que ofrecerles siempre alimentos saludables, porque el hecho de que disfruten mucho comiendo, pues bueno, si los alimentos no son saludables puede ser que no estemos protegiendo frente a la obesidad. ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues no es especialmente limpio, eso es evidente, no es nada pulcro, no es apresurado, pero esto no tendría que ser ningún inconveniente porque realmente dar una papilla igual que dar un biberón lo vemos como muy rápido, muy práctico, porque claro, comparado por ejemplo a una toma de pecho, una toma de biberón, en biberón lo toman mucho más rápido y no debería de ser, porque la toma debería durar pues similar a la que dura una toma de pecho. Y lo mismo pasaría con los purés, tendría que ser pues el tiempo que le diera, o sea, el mismo tiempo que tardaría en masticarlo. Entonces, mmm, nos pasamos muchos meses dando de comer de una manera rápida, una cucharada detrás de otra y terminando en pocos minutos una comida para un bebé. Y luego cuando son más mayores diciéndole no corras, no te levantes, acaba de comer, mastica, no te vayas todavía a jugar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que comer rápido o hay que comer despacio? Pues no, hay que comer despacio. Luego inicialmente puede ser que haya una falta de apoyo en el entorno, que a la familia o las personas cercanas lo vean como peligroso, como raro, cuando en realidad si preguntamos a la generación anterior a la de las abuelas, o sea, lo que serían las bisabuelas de los bebés, veremos que era lo normal, ¿no? A principios de siglo XX o no, hasta que se inventó la batidora, realmente la manera habitual de dar de comer era alimentos familiares, aplastados, o simplemente, bueno, pues que el niño los manejara con sus propias manos, ¿no? Se daba mucho pan, se daban
otros alimentos directamente sin, ¿no?, la fruta, sin hacer ningún proceso de triturado. Todas estas personas que al principio lo ven raro, después cuando ven lo hábil que es el niño y cómo disfruta, pues normalmente ya se suben al carro e incluso comparten vídeos, ¿no?, en las redes sociales, enseñando cómo come su nieto o su nieta. Y después también puede ser que tengamos al principio sensación de inseguridad respecto a las habilidades. Lo que comentábamos, se va a atragantar, no se va a saber autorregular, va a comer solamente de lo que le gusta, pero bueno, eso es algo que el tiempo lo pone en su sitio y nos vamos dando cuenta de que estamos a gusto, de que el bebé está feliz y de que realmente es un método muchísimo más, bueno, los pediatras también que comprueban cómo las familias tienen menos dudas y disfrutan más, pues bueno, también se han subido la mayoría al carro de este método. Los estudios nos confirman que no hay más riesgo de atragantamiento o de carencias nutricionales con este método, si se siguen unas pautas adecuadas. O sea, es verdad que hay que saber en el sentido de pues, ofrecer alimentos ricos en hierro o, ¿no?, o las texturas. Entonces, los estudios sí que han confirmado que cuando las familias están bien informadas, no hay ninguna diferencia en el riesgo de atragantamiento o de carencias. Por eso es conveniente informarse. Tenemos cada vez más libros que hablan sobre este tema y, bueno, simplemente poniendo las siglas BLV en el Google, pues a día de hoy salen 10 millones de resultados. O sea, bueno, y si ponemos vídeos, pues cientos y cientos, ¿no? Entre otros, pues hay escuelas online, se pueden hacer cursos presenciales. O sea, bueno, ahí la verdad es que alrededor del BLV hay un montón de documentación. Pero el BLV no es la única opción. Vamos a ver también qué otras opciones hay. Hay que valorar en cada caso porque hay bebés, por ejemplo, prematuros o que tienen alguna dificultad en su desarrollo, que puede ser que tarden más en conseguir esas habilidades y necesitarán pues, nuestra ayuda durante más tiempo. También es verdad que hay que tener precaución con niños que tengan un problema para coger peso, ¿no?, que tengan alguna enfermedad crónica o tienen riesgo de desnutrición, que a lo mejor necesitan, lo que nos decía la OMS, alimentos especialmente concentrados para no tener después un problema ¿no?, de nutrición a largo plazo. Entonces, algunos niños no van a poder hacer directamente el BLV, ¿no? También puede que los niños alimentados con fórmula, al ser un sabor siempre constante, les cueste un poco más interesarse por alimentos así con diferentes texturas, con diferentes aromas, pero eso no significa que no puedan probar, ¿no? Al principio este método se pensaba que era exclusivamente para niños amamantados que estaban habituados a hacer lactancia a demanda, en la que la leche cambia de sabor y ellos se autorregulan en las cantidades, pero se ha visto que realmente es apto para cualquier niño, que, bueno, me refiero que si no es un problema de salud, como estamos comentando antes, pues simplemente por el hecho de que haya sido un niño que ha tomado hasta ahora fórmula, no significa que no pueda ser candidato a hacer BLV. Y tampoco pasa nada si se empieza con BLV y no se continúa. O sea, si podemos probar y si vemos que el bebé pues no tiene nada de interés, que todo se lo mete en la boca menos los alimentos, que se los come el perro prácticamente el 100%, que estamos angustiados, que bueno, pues podemos parar. O bien al revés, hemos empezado con purés, con papillas y de repente pues nos entra, no sé, como un malestar y pensamos, ostras, si me hubiera gustado también probar este método, pues podemos también empezar en cualquier momento, ¿no? Igual como hasta ahora se hacía pues a partir del año o a partir de los 8 o 9 meses, o cuando el niño ya se cansaba de purés directamente y decía, ya no me tomo ninguno más, pues bueno, podemos hacerlo en cualquier momento.
Y también se pueden hacer métodos mixtos, ¿no? Es el caso de bebés que a veces están pues, con los abuelos o están en una escuela infantil y en un momento dado, pues, o las personas que lo cuidan o no, o uno el padre o madre, pues no se siente tranquilo y prefiere hacerlo de otra manera, pues bueno, pues se puede hacer un método mixto. Los niños se adaptan a todo. Y vamos a tener en cuenta, si damos purés, algunas recomendaciones. Es preferible acercar la cuchara a la boca y que el bebé haga el resto. O sea que nosotros llenamos la cuchara, la acercamos a su boca y el bebé o bien acerca la cabecita o bien coge la cuchara con su mano y la acerca a su boca, ¿no? O simplemente le damos a él la cuchara desde el primer momento y nosotros le ayudamos a acertar, ¿no? Para que alcance la boca. También es importante, sobre todo, ser muy sensibles a sus señales y olvidarnos de dar más cucharadas que las que el bebé realmente tiene interés por tomar. En este sentido son igual de negativos los trucos positivos, entre comillas, como las presiones en negativo. O sea, no hay ninguna ración que el niño se tenga que tomar de una manera obligada. Si le distraemos, le hacemos que pierda su atención, pues como en el avioncito, ¿no? Que tiene aquí, o directamente pues no respetamos, ¿no? Su llanto, su desinterés y le damos más cucharadas de las que él quiere o ella quiere, lo que haremos es que se produzca un mecanismo secundario de rechazo. O sea, lo que hará es o desinteresarse antes, o decir, bueno, pues para qué voy a tomarme estas 3 cucharadas si sé que luego me van a venir 3 más extra, pues bueno, pues freno antes, ¿no? O bien hacer un condicionamiento negativo, o sea, empieza a relacionar la comida con un malestar. Y en este sentido son súper susceptibles, o sea, enseguida empiezan de alguna manera, a odiar el momento de la comida cuando lo deberían adorar, ¿no? En ese sentido, pensemos que la boca es el lugar más sensible en este momento, es el que más placer le puede producir y el que también le puede producir más emociones negativas. Entonces, o es placer o es desagrado, ¿no? Entonces vamos a intentar no forzar nunca ni positiva ni negativamente para no producir un rechazo secundario, porque es hambre, o sea, pan para hoy pero hambre para mañana. Bueno, y la conclusión sería que el adulto ofrece pero la cantidad la decide el bebé. Bueno, hasta aquí hemos visto el porqué de dar alimentos complementarios, el cuándo y el cómo hacerlo, pero ¿qué le damos de comer? Bueno, pues todas estas incógnitas, estas inquietudes, os invitamos a resolverlas en la segunda parte. Os damos las gracias y nos despedimos hasta pronto. Un abrazo.